en la zona sur de Perú y norte de Chile. Es prácticamente uno de los desiertos o espacios geográficos más áridos del mundo. Y la misma ciudad está ubicada en un valle interandino, el valle del río Chili, que es un entorno no solamente natural, sino que también tiene fuerte presencia cultural desde épocas prehispánicas. A ello hay que sumar que existe en todo este territorio una fuerte presencia de volcanes. Y en estos volcanes está, diríamos así, la existencia de canteras de toba volcánica, que de manera regional en Arequipa se denominan sillares, piedras sillar. Acuérdense, ¿no?, de otros contextos, caso de Cajamarca, por ejemplo, de que se está utilizando con ese nombre sillar el material de construcción, ¿no? En realidad, pues, sillar podría ser las unidades de sillería que usamos en las construcciones, pero en Arequipa, ¿no?, al material se le denomina piedra sillar. Lo importante de Arequipa es de que hay toda una historia prehispánica asociada pues a este contexto, ¿no? Y en el caso del río Chili, hay fuerte presencia de un modelamiento eh, del territorio desde épocas muy antiguas, ahí podemos apreciar en las imágenes, creando pues uno de los entornos culturales muy ricos en esta parte del Perú, ¿no? Donde las plataformas, acueductos, ¿no? Y sobre todo eso se ve en estas zonas de Pautopaca, Sabandía. Esta es la, digamos así, el contexto en el cual, de acuerdo al arquitecto Gonzalo Ríos, de quien estoy tomando estos datos, en este contexto cultural, como a nivel de entorno cultural, lo podríamos llamar, es el espacio donde se han desarrollado importantes sociedades andinas, ¿no?, desde épocas muy antiguas como los Uros, los Yanayas, Churajones, Puquines, ¿no? Y que todos ellos han tomado como patrón de desarrollo económico el concepto de los archipiélagos verticales que plantea el doctor John Mulder, es decir, comunidades de aylus que se han desplegado para explotar recursos económicos, socioeconómicos, que se han desplegado de manera transversal en el territorio peruano. Es decir, estos valles transversales han sido ocupados desde la parte más baja hasta la parte más alta, y ahí dentro de cada valle se han dado estas relaciones dinámicas de intercambio de productos, ¿no?, desde la zona del litoral, las zonas yungas, las zonas quechuas, hasta las alturas de altiplanicies. Y justamente Arequipa es producto de todo eso, ¿no? Y sobre todo este rico espacio, ¿no?, que frente a las condiciones adversas del desierto, ¿no?, estos espacios transversales son entornos en los cuales la cultura va de la mano con los aspectos naturales, sobre todo bajo estas digamos, condiciones de la presencia de recursos naturales. Como indica Gonzalo Ríos, Arequipa es una zona de paso, y así fue también en su época prehispánica, ¿no? En una zona de paso por la presencia de importantes caminos, que justamente esos caminos están aprovechando de esos elementos verticales transversales que habla John Mulder. Otro elemento que es importante mencionar en Arequipa y es determinante en cuanto a la definición de su propia historia es la presencia constante del sismo. Como dice Gonzalo Ríos, es una constante histórica. El sismo es el principal arquitecto de Arequipa.
Sobre todo si hacemos un análisis a la historia volcánica de todo este territorio, desde Moquegua, todo el departamento de Arequipa, la erupción de los volcanes ha marcado importantes aspectos de la historia de estos territorios. Sobre todo la famosa erupción del volcán Huayna Putina, que se ubica en Moquegua. El volcán Huayna Putina entró en erupción el 19 de febrero del año 1600 y va a marcar pues una etapa histórica importante, ¿no? Prácticamente una etapa muy decisiva en la historia de todo este contexto, ¿no? Entonces, luego que estoy poniendo estos datos que acabo de explicar, ese modelamiento territorial del valle, la presencia de andenes en Paucarpata, Sabandía, la presencia de grupos humanos y cómo estos aires están desplegados transversalmente en este territorio, ¿no? Y recordemos, pero un poco que ustedes profundicen en este tema, es importante leer los trabajos de John Muller, ¿no? Este importante investigador que habla sobre el control vertical de los pisos ecológicos o archipiélagos verticales, ¿no? Y bueno, el hecho de que Arequipa es una zona de paso en la época prehispánica. Y como habíamos mencionado, la presencia de la actividad volcánica, que es, diríamos así, la verdadera constructora de la historia de Arequipa. Esta es una vista del volcán Huaynaputina, 4.800 metros sobre el nivel del mar. Esto se ubica en Moquegua. Y justamente este volcán entró pues en actividad en el siglo, iniciando el siglo XVII, ¿no? Ya Huamampoma de Ayala pone esta interesante imagen de Arequipa y sobre todo muestra ahí la lluvia de cenizas que cubrió la ciudad, ¿no? En 1615. ¿No? Huamampoma habla de cómo este volcán erupciona todavía en febrero del año 1600, una catástrofe, y sus efectos van a durar años, años, ¿no? Prácticamente la atmósfera quedó cubierta por ceniza y arena en toda una importante extensión territorial. Incluso se habla de que durante meses no se vio el sol, ¿no? Y eso se puede detectar inclusive en hechos que van a acontecer en el mundo entero. Históricamente, justamente por esta fecha, entre 1601 y 1603, hubo una enorme hambruna en Rusia, ¿no? Son datos documentados. ¿Y por qué fue la hambruna en Rusia? Porque hubo un llamado invierno volcánico en el hemisferio norte, producto del traslado de esas cenizas del Huayna Putina hasta el hemisferio norte, fíjense la trascendencia donde está la actividad volcánica. Y los volcanes son los que son, como ya indiqué, los principales arquitectos de la historia de Arequipa. En ese contexto es que Arequipa se funda en agosto de 1540, para ser precisos, fiesta de la Virgen Asunta, 15 de agosto, bajo el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, ¿no? Justamente la ciudad, ¿no? Va a tomar el nombre de Arequipa en base a un nombre, a un topónimo que ya existía, porque se habla de una fuerte presencia inca en el lugar, ¿no? Bajo el nombre de Aripepay, de ahí va a venir la palabra Arequipa, ¿no? Incluso se asocia a la presencia del inca Maitepota, que lo indicaron en quechua, sí, quédate, y eso es lo que significa Arequipa. Y como ya hemos estudiado, aquí vemos en la imagen que estamos ante un trazado en cuadrícula, manzanas, ¿no?
Donero, organizadas en función a una plaza mayor. Toda la estructura está al borde del río Chili, que lo vemos acá, y sobre todo levantada en las faldas de un volcán, el volcán Misti, como podemos apreciar, una de cuyas quebradas de lava cruza este sector de Arequipa. Miren la importancia y la presencia de la geografía y de estos accidentes geográficos en la modulación de los territorios, ¿no? En otras palabras, esta ciudad con elementos renacentistas está pues configurada en torno al valle, a la presencia del río Chile y morfología que denota la actividad volcánica anterior, ¿no? Producto de erupciones antiguas del volcán Misti. Es importante mencionar que Arequipa se funda como cabecera de una provincia para consolidar los diferentes procesos de conquista que se estaban llevando a cabo en las regiones circundantes. De la misma manera, bueno, aquí está la fecha, 15 de agosto, la fecha de fundación de Arequipa, ¿no? Y tiene como base pues el asentamiento de Arequipa, ¿no? Ahora, es importante que Arequipa es un punto neurálgico de toda esta región. Es un lugar, pues, para ese elemento de paso, está situado en un punto estratégico de este territorio, ¿no? Es un punto que justamente eh, involucra a importantes áreas del virreinato peruano, en este caso los obispados del Paz, o aquí está, ¿bien? El obispado, voy a señalar Arequipa aquí en medio, ahí está Arequipa, en la presencia del Océano Pacífico, aquí está el obispado de La Paz, por este lado, el arzobispado de Chuquisaca, ¿sí? Por ese lado estaba entrando el arzobispado de Chuquisaca, por el otro lado el gran obispado del Cusco, ¿no? El obispado de Huamanga y el arzobispado de Lima. Entonces está pues ubicado en un punto estratégico entre estos obispados y obviamente es un punto neurálgico en el cual confluyen caminos a estas importantes zonas del virreinato peruano, sobre todo en las cuales tiene que ver mucho la presencia de la plata, la ruta de las actividades mineras, ¿no? Potosí y su relación con el Pacífico. Y aquí viene un dato interesante. Una población que está ubicada en este contexto y que toma como referencia, como sustrato económico, la presencia de los minerales. Ahora, ustedes habrán escuchado hablar que Arequipa se le menciona como la ciudad blanca. Ahora yo les preguntaría por qué se le dice ciudad blanca. A ver qué nos dice Karen. Karen, por favor. Karen, Karen no está. ¿Qué ha sucedido? Porque hay muchos que están enfermos y no han podido asistir. Karen no está. Estamos aquí. Karen Elisa, no. A ver, pues vamos a preguntar a Kelly. Kelly, por favor. Kelly, Perfecto. ¿por qué has Em, escuchado que le dicen ciudad blanca? sí, se ha escuchado. Ya, a ver si tienes alguna respuesta para eso. Tengo entendido, bueno, yo nunca he ido a Arequipa, pero creo que es por el volcán que se encuentra ahí. Y por, creo que sí, porque la mayoría de su arquitectura está hecha, creo que a base de alguna piedra, creo que el extraen de ahí. No estoy muy segura, Sí, pero está muy bien lo que indicas. Gracias, Kelly. Efectivamente, la presencia de una rica arquitectura hecha en este material que es la toma volcánica extraído de estas canteras pues, de origen
¿no? Producto de este origen sísmico, como podemos decir, de origen volcánico, que tienen como característica una coloración medio color blancuzca, marfil, y la arquitectura cual va a ser realizada con este material tiene esa tonalidad. Y de ahí podría venir el concepto de Arequipa ciudad de viento. Pero ojo, aquí hay un detalle muy importante que debemos considerar. La Arequipa que hoy conocemos es una ciudad cuya arquitectura efectivamente muestra o evidencia muros realizados con piedra, esa piedra sillar que hablábamos, y que tienen esa coloración, color marfil, color blancuzco, ¿no? Pero Arequipa, en época virreinal, no se veía de esa manera. Arequipa estaba pintada, tenía policromía en sus muros, con colores muy fuertes, muy similares a los que hemos visto en Trujillo. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto Arequipa, ciudad blanca? ¿No? Y resulta que la Arequipa que conocemos, vista con sus materiales constructivos, es producto de la aplicación de la filosofía moderna. Es producto de los conceptos que van a surgir en Europa hace 100 años aproximadamente. Sobre todo los conceptos de Le Corbusier, cuando plantea la arquitectura moderna. Para la arquitectura moderna como una categoría de, digamos, de expresión, se menciona que la arquitectura debe mostrar con toda, diríamos así, honestidad sus materiales, con toda sinceridad sus materiales. Si hay un elemento arquitectónico de madera, tiene que verse la madera. Si hay un elemento arquitectónico de piedra, tiene que verse la piedra. Si es concreto, tiene que verse el concreto y ahí va a surgir incluso esta corriente moderna que es el brutalismo, donde se ve el concreto expuesto, ¿no? Que es la expresión del material. Los elementos que estoy mencionando son los elementos constitutivos, ¿no? De las categorías que trae la arquitectura moderna, hace 100 años. Y esas categorías llegaron a todos los países, se expresaron con fuerza en el Perú, llegaron a Arequipa y eso significó que las propuestas de intervención que se van a dar hace 100 años en Arequipa tomaron como referencia estos conceptos y el resultado fue que se quitó la epidermis a los edificios de Arequipa, se quitó esa capa de color a las estructuras arquitectónicas. Templos y casonas quedaron prácticamente se desnudaron de su apariencia completa, que era en base al color, mostrando el sustrato que estaba debajo del material constructivo, la piedra. Y obviamente esa piedra era de color blancuzco, era de color, ¿no? Medio marfil. Esa corriente también afectó al Cusco. En el Cusco, las edificaciones fueron desnudadas, como se dice, de sus acabados, ¿no? Se quitó con fuerza esas capas de policromía de sus estructuras, sobre todo de los templos. En el Cusco, los templos tenían, ¿no? Como material constitutivo la piedra extraída de andenerías, piedra inca reutilizada. Las piedras de andenes formaban los muros de mampostería y las piedras de muros de sillería eran pues los elementos acabados que se veían como piedra. Entonces un templo, en el caso de Cusco, todos los elementos que estaban labrados se veían del color de la piedra y todos los muros que eran de mampostería estaban enlucidos con acabados de cal, la cual tiene esa expresión blancuzca. Los templos en el Cusco eran blancos, ¿no? Y solo se veía en piedra los elementos que eran labrados, ¿no? Ese era un interesante contraste. Viene esta moda moderna hace 100 años
empezaron a quitar esos enlucidos. Obviamente, para el caso del Cusco, quitaron los enlucidos, descubrieron que debajo estaban las piedras originales incas. Fue un descubrimiento, pero lamentablemente se estaba desnudando al edificio y eso trajo consecuencias desde el punto de vista patológico. Las piedras que habían estado cubiertas durante más de 100 años, 200 años, 300 años, empezaron a sufrir o a tener consecuencias de erosión. Un problema que actualmente sufren pues, las estructuras cusqueñas. Ahora, cuando uno camina en el Cusco, ve pues todo un templo en piedra, completamente en piedra, pero esa no era su imagen original. Lo mismo pasó en Arequipa. Le quitaron las policromías. Habían formado parte de estas importantes arquitecturas durante todo el virreinato. Y sin embargo, durante el virreinato, ya en los documentos se mencionaba Arequipa, ciudad de. Entonces aquí hacía alusión el término o el adjetivo de Ciudad Blanca. ¿Por qué le decían Arequipa Ciudad Blanca? Ahí va el detalle, ¿no? Si en la época virreinal se mostraba con fuerza, con esos colores muy vivos, como ya vamos a ver en las imágenes más adelante, ¿qué sucedió? Resulta que el término de Arequipa Ciudad Blanca no hacía referencia al acabado de su arquitectura, sino hacía referencia a su población, el aspecto demográfico. Resulta que en Cusco, por ejemplo, casi un 80% de la población del Cusco era indígena. Otro porcentaje menor era español. En el caso de Arequipa, la población hispana era abundante, abundante, ¿no? Y en Arequipa existía la población negra, así como en Trujillo, y la población indígena, ¿no? Hacían un porcentaje menor. Entonces el término de Arequipa, Ciudad Blanca, estaba haciendo referencia a los aspectos raciales, no a los aspectos arquitectónicos. Eso, por favor, tiene que ser un tema que deben ustedes comprender bien, ¿no? Tener muy en cuenta, porque involucra el acabado de las estructuras arquitectónicas arequipeñas. No eran blancas. Hoy, lamentablemente, las vemos blancas, porque ha habido un cambio producto de la introducción de una categoría arquitectónica que pertenece al movimiento moderno. Entonces, miren, de ahí viene este famoso tema de la ciudad blanca, no haciendo alusión a su arquitectura, sino población, al componente racial, al componente demográfico. Arequipa se caracterizaba porque habían más pobladores españoles que en otras ciudades del Virreinato. Aquí tenemos un mapa en el cual podemos ver, ¿no?, la relación de Arequipa, ¿no?, con las principales ciudades y con el camino y ruta de la Plata. ¿No? Aquí está Potosí, aquí está Huancavelica, aquí está Jauja y Lima. Esta es la ruta de la Plata, ¿no? Y miren cómo Arequipa está conectado a través de Cusco con esa ruta, y por el otro lado, a través de Moquegua, Tacna, con Ica, con la zona de Oruro y Potosí. Y obvio, hay una relación muy directa de Arequipa mediante el litoral entre Arica y Lima. Entonces, esta es la importancia que tiene Arequipa desde ese punto de vista territorial. Y aquí está pues la presencia de la ciudad. Ahora vamos a analizar la ciudad, sus componentes urbanos y sus edificios. Esta es la ciudad de Arequipa, esta fotografía ya la hemos analizado. Ahí vemos este dronero, esta organización, ¿no?, estrictamente acorde y regla, y que hoy está declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad, ¿no?, lleva por este lado occidental el río Chili, ¿no?, y se caracteriza porque en función a esta plaza cuadrangular, plaza mayor, se ha organizado todo este contexto de manzanas, en la cual desde épocas muy antiguas
ya se estaba haciendo presente, ¿no? La construcción de importantes instituciones religiosas que van a marcar la vida social, económica y cultural de Arequipa. El arquitecto Gonzalo Ríos establece que Arequipa estaba dividida a manera de una estructura romana en cuatro cuarteles, ¿no? Utilizando el concepto del tardus, norte-sur, y el decumanus como eje este-oeste, elementos netamente de presencia romana, tardus y decumanus, y que tienen como elemento de encuentro el sector de la Plaza Mayor, ¿no? Entonces, en función a esos elementos, se están estableciendo los principales edificios religiosos que ahí los estoy marcando. Ahí vemos la catedral con el número uno, la Compañía de Jesús, el número dos, el Templo de Santo Domingo con su convento, aquí el número tres, el número cuatro aquí arriba al norte, San Francisco, que está junto al templo de la Tercera Orden Franciscana, el número 11, ¿no? Por aquí el monasterio de Santa Catalina, el número 5, el número 6, San Agustín, cerquita a la Plaza Mayor, ¿no? Tenemos más abajo el número 7, es la Merced, el número 8, uno de los monasterios que todavía en uso, muy importantes, es Santa Teresa, ¿no? Y así por aquí está Santa Marta, ¿no? Santa Rosa, que se llama por este lado, ¿no? Y bueno, estructuras importantes, una muy alejada acá, en Coleta, ¿no? Y así, estas importantes estructuras y templos ya nos da a entender cómo las estructuras religiosas tenían un papel protagónico en la vida de los arequipeños durante el periodo virreinal. Y si a esta estructura nosotros sumamos el concepto de carlos y de cumanos que considera, ¿no?, el arquitecto Gonzalo Ríos, ¿no?, vemos que se van a formar unos cuatro cuarteles, ¿no? Fíjense, ahí están por la calle de San Agustín, que aquí se llama calle Mercaderes, es un eje importantísimo que cruza a la Plaza Mayor, una zona de bastante dinámica comercial actualmente, y esta zona tiene pues un papel protagónico durante el virreinato. Y hay otro eje, ¿no?, de este eje, la calle Álvarez Tomás, y aquí arriba toma el nombre de calle de San Francisco, que tiene también un papel protagónico. En el cruce de estas calles se configuran cuatro cuarteles. Lo más interesante, cada cuartel dependía de algún monasterio o convento, tanto para el abastecimiento de agua, como por ejemplo, en este caso, Santo Domingo. Aquí está Santo Domingo, el número 3. Por los claustros había pues agua, y de la fuente salían canales que abastecían agua a todo este sector, ¿no?, en el cual predominaba la presencia de Santo Domingo, ¿no? Por el otro lado está San Francisco, Santa Teresa, por aquí Santa Catalina, por acá la Merced. Entonces, miren, cada monasterio o convento cumple un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad, de la sociedad alpeña. Y no solo era el abastecimiento de agua, también estas instituciones religiosas dependían hasta la educación de los niños, ¿no? Y sobre todo en los monasterios femeninos. En los mismos monasterios inclusive jugaban un papel en la economía. Funcionaban a manera de entidades financieras que prestaban dinero, obviamente bajo interés, a los vecinos que lo necesitaban. Entonces Arequipa se está desarrollando bajo ese concepto. Y estos elementos que estoy mostrando aquí son los elementos que están estructurando a la ciudad bajo el aspecto religioso, ¿no? Y siempre hay que recordar que en esta época virreinal lo religioso prima frente a cualquier otro aspecto de la sociedad. Y de ahí pues nace la importancia de los edificios religiosos.
Y sobre todo en el periodo barroco es cuando estos edificios cobran una eminencia de primer orden. Entonces hay un importante equipamiento religioso, ¿no? Y los edificios religiosos, ¿no? Delante de sus atrios y por sus tipologías destacan frente al resto de las edificaciones civiles domésticas. El mensaje que está implícito, ¿no? Frente a ese destaque del edificio religioso, el mensaje es pues la evangelización. Entonces, bajo ese concepto, la arquitectura arequipeña, tanto civil y doméstica como religiosa, van a tener ciertas características. En el caso religioso, digo, hay una amplia horizontalidad de las siluetas de los templos, grosor en las proporciones, todo esto debido a, como respuesta a las condiciones sísmicas, ¿no? De un sitio propenso a estos movimientos telúricos como producto de la actividad volcánica. Bloques horizontales, gruesas proporciones, muros gruesos, chatos, y obvio con las características de la toba volcánica y flimbrica que se utiliza en esta arquitectura, que es una piedra muy plástica, hay una presencia muy grande de ornamentación, un trabajo de filigrana en sus tallados. De la misma manera, para hacer frente a las condiciones sísmicas, una solución interesante es el uso de la bóveda, sobre todo la bóveda de arista, la bóveda de cañón. El empleo de la madera es muy limitado. Alguna vez los edificios de Arequipa tuvieron cubiertas de par y nudillo. Obviamente se mantienen en algunas edificaciones, pero predomina el uso de la bóveda en las edificaciones, tanto religiosas como civiles domésticas. Ese es un elemento importante. Igualmente, los muros, muros gruesos, muros altos, ¿no? A fin de ayudar en la educación de pesos para soportar las cubiertas, presentan bordes escalonados que van a funcionar a manera de contrafuertes y pináculos. Ya lo vamos a ver, esto que estoy diciendo en las imágenes. Otro detalle importante, la arquitectura religiosa arequipeña guarda este principio del monolitismo. Gran masa, soportar sismos, contrafuertes, muros gruesos, gran espesor, ¿no? Las bóvedas están configuradas en función a estos principios de construcción que usaban los romanos, estos muros en los cuales hay una delgada capa de sillar más una gruesa carga que equivale pues a un núcleo de mortero concrecionado, configurando una estructura monolítica. Muro y bóveda siguen la misma estructuración. Y como acabado, y aquí está lo que acabo de explicar, los edificios estaban cubiertos con lechadas de cal, a la cual se le había adicionado colorantes naturales, ocres, amarillos de tierras, minerales, el azul, ¿no? El azul índigo o el azul anil, ¿no? La presencia de los colores, ¿no? Tanto rojos, el rojo ocre, el amarillo, el azul, ¿no? Son predominantes en la arquitectura arequipeña. Entonces, con esto nomás ya tenemos los conceptos para indicar de que Arequipa no era pues la ciudad blanca desde el punto de vista arquitectónico. Y en Arequipa es donde se da con fuerza el concepto de la arquitectura mestiza. La arquitectura arequipeña presenta un aspecto, ¿no? Planiforme, las fachadas son planas, ahí está el carácter planiforme, muy similar a lo que hemos visto en Catamarca, y por la decoración, el aspecto ornamental. En Arequipa es muy común dotar a sus fachadas de relieves y ornamentación que simula un lenguaje textilográfico. Dan a entender que se trata de un gigantesco
tapiz hecho en piedra, ¿no? Y ese carácter textilográfico, esa iconografía, surge de la ornamentación plateresca. Al igual que en Cajamarca, la decoración ficticia, la decoración ornamental que prevalece en estas ornamentaciones proviene de la arquitectura plateresca española, del Renacimiento español. Entonces, igual que en Catamarca, estamos ante una arquitectura que está hecha bajo cánones y principios, ¿no? Y en una época barroca, pero que toma referentes anacrónicos, toma referentes platerescos de 200 años atrás, ¿bien? El Renacimiento español. Entonces estamos ante una arquitectura muy similar a la de Cajamarca. Un segundo, por favor. Entonces, en función a estos elementos que acabamos de describir, que están aquí mostrados en la diapositiva muy propia, ¿no? Ya tiene una fuerza, ya tiene una propia personalidad, ¿no? Está proyectando una imagen telúrica, una morfología muy especial, ¿no? Esa presencia de ornamentación, esa presencia de masas dispuestas de forma horizontal, ¿no? Guardan estrecha relación, gracias al material, con las canteras de donde se ha extraído las piezas de su construcción. Miren esta imagen. Ahí tenemos la vista de una cantera. Aquí vemos una morfología, el predominio de una línea horizontal y de una masa pesada, ¿no? Diríamos pegada a la superficie del terreno. Es un elemento, aquí tenemos ante una proyección de una estructura telúrica y que se va a manifestar, o esto es producto, mejor dicho, de las condiciones sísmicas, de la presencia de los volcanes, ¿no? Y de las características propias de este material. Esta imagen que estamos viendo acá de la cantera se va a manifestar en la arquitectura. Ahí está, la horizontalidad, las masas, ese juego de luces y sombras es el mismo que observamos en esta teluricidad, que podríamos decir, de la naturaleza. Entonces, miren el ritmo, los contrafuertes, la presencia de estos arcos, ¿no? Aquí están los muros escalonados que decíamos, contrafuertes, masas, ¿no? Toma como referente inmediato la morfología de la propia naturaleza. Entonces la arquitectura de Wikipedia es producto de esa naturaleza, responde a esas condiciones, ¿no? Y ahí viene su gran riqueza. Esta es la famosa toba volcánica, la islimbrita, ¿no? Es un material que fue expulsado por los volcanes, ha sido transportado al aire y luego depositado sobre la superficie del terreno como parte de estos procesos que en geología se denominan pioplásticos. A esto, esta islimbrita, que se utiliza en Arequipa, es a lo que allá de manera regional se le conoce como piedra ciliar, ¿no? Este es un piroclasto, fíjense, ahí están las burbujas de aire, tratados cuando esto era líquido, era un magma. Es el piroclasto. Esto fue disparado en una erupción volcánica a gran velocidad y se enfrió, ¿no? Es una lava que al momento de solidificarse ha adquirido diferentes comportamientos, características.
Y estas limbritas van a tener diferentes coloraciones. En Arequipa, obviamente, predomina la coloración blancuzca, ¿no? Debido al cuarzo, ¿no? El potasio, una serie de materiales, de minerales que poseen. Estos minerales son muy livianos, ¿no? Hay sodio, calcio, aluminio, y eso es lo que le da esos colores. La Arequipa, ¿no? Justamente ha utilizado desde épocas muy antiguas estas piedras, las bonitas, las cuales las ha denominado siriones, ¿no? De toda volcánica. Entonces, en base a esto, se van a hacer con este material sus muros de sillería. Miren, ahí está un detalle, ¿no? De estas limbritas arequipeñas. Este es un detalle de un muro de arequipeño. Los muros se van a hacer con este material, manteniendo más o menos anchos bastante considerables, ¿no? 60, 70, 90 centímetros. En algunos casos vemos muros de 1,20 m de espesor, sobre todo en la arquitectura religiosa, ¿no? Y muros bastante chatos, justamente como respuesta a las condiciones sísmicas del lugar, ¿no? Entonces, el sillar volcánico es el material que ha sido preferido pues, durante siglos por ser liviano, por tener esa porosidad y blandura que permite el fácil llegado de piezas, ¿no? Estos son los detalles de los muros. Estos son muros romanos, ¿no? Llamamos pues con núcleo, son manera de encofrado perdido. Vemos ahí los silones colocados de altura interna y externa, y al medio se vaciaba el núcleo de mortero, de hormigón en el caso romano, por esto, habitante, con ¿no? Entonces ahí están las características de los muros romanos. Este concepto es el que se va a utilizar en la arquitectura arequipeña. Es una estructura muralla de fondo. El interior está pues esta mezcla de piedras, ripio, articuladas con morteros de colmena. Recordemos, el ripio es ese cascajo formado por fragmentos de piedras, de ladrillos, obras a veces de albañilería que han sido desechadas, piezas quebradas, que sirven como relleno, en este caso del núcleo del muro. Y aquí va a haber una adherencia física de estos rellenos con la parte interna de estos sillares, y también va a haber una adherencia mecánica. Entonces se forma pues un elemento totalmente monolítico, ¿no? Y justamente esa es la característica de esta arquitectura que se está dando en una zona de fuerte presencia sísmica, ¿no? Entonces, esa es la característica de estas estructuras. Bien, con esto ya tenemos los principales elementos que nos van a permitir entender la arquitectura arequipeña, ¿no? Aquí estoy mostrando la presencia de uno de esos templos, es el templo de San Francisco del siglo XVII, lo que obviamente evidencia pues ese carácter de horizontalidad, ese carácter de edificio de poca altura, gruesos muros, presencia de contrafuertes, todo ello como respuesta a las condiciones sísmicas de un lugar pues, en el cual los terremotos son cosa de vivir, ¿no? Ya los arquitectos muy acostumbrados a ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, en la siguiente clase ya vamos a entrar a hacer el análisis, ¿no? De algunos edificios. Aquí aprovecho este de San Francisco, fíjense, es un notable antigüedad, se ve en la portada aquí de pies, de neto carácter manierista, pueden apreciar, ¿no? Es un templo manierista, ¿no? Y ahí vemos las principales características, ¿no? De su volumetría, que responden justamente a esas condiciones sísmicas. Hasta aquí la clase de hoy. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, Karen, por favor, te escuchamos. Disculpe, arquitecto, hace rato me había llamado. Justo ese momento estaba en el servicio. No sé si podría participar ahora, por favor. Ya, muy bien, Karen. Ah, Participa, ¿no? ya. En resumen de la clase, hablamos sobre la arquitectura de